Muy buen día tengan todos ustedes, estimados maestrantes. La unidad que nosotros hemos definido realizar en esta oportunidad es la unidad 3 de personalidad y comunicación. Como ustedes han visto anteriormente, hemos hablado mucho acerca de lo que es la personalidad, un aspecto muy importante e inherente a nosotros mismos. Entonces, hoy voy a hacer un pequeño resumen de lo que es la personalidad. Como ustedes ven, es el conjunto de características, patrón, sentimientos, emociones, pensamientos ligados a nuestro comportamiento. Todos tenemos rasgos particulares, nadie es igual a otro, todos somos completamente diferentes. También la personalidad no es algo que se posee, sino que se trata de un proceso de construcción continuo a lo largo del desarrollo de toda nuestra vida. La personalidad también se estudia a partir del comportamiento humano, lo cual es observable de manera directa. ¿Por qué decimos que es de manera directa? Porque nosotros agarramos y podemos ver cómo se comporta tal individuo. También podemos ver el comportamiento, la personalidad, que es parte del, el comportamiento es parte de la personalidad más bien, tiene una relación directa en las manifestaciones conductuales. Si nosotros estamos en una reunión, tenemos un tipo de comportamiento. Si nosotros estamos en una cancha de fútbol, por supuesto que hay otro comportamiento. En realidad, el comportamiento se da de acuerdo al contexto donde nos encontramos de manera circunstancial. Bueno, después de ver qué es el comportamiento, vamos a ver qué es la comunicación. La comunicación tiene múltiples definiciones, es un término, es una disciplina, es una ciencia completamente amplia. Sin embargo, yo en esta oportunidad he querido resumir y he querido dar un concepto pequeño, breve, claro y conciso. Entonces, ¿qué es la comunicación? Es la transferencia de información de una persona a otra. No puede haber una comunicación sola, o sea, conmigo misma, con ustedes mismos, no. La comunicación mínimamente tiene que darse de una persona a otra. ¿Y qué es? ¿Qué transmitimos a través de esta información? Transmitimos ideas, transmitimos hechos, pensamientos, sentimientos y valores. Estoy hablando de una comunicación oral. Existe una comunicación oral y también existe una comunicación escrita. Y estoy hablando de una comunicación interpersonal contextual. Para que exista un verdadero proceso en lo que es la comunicación, la educación, la personalidad son aspectos completamente inherentes al desarrollo del ser humano. Es un proceso evolutivo, porque la personalidad se forma desde que nacemos. La comunicación interactuamos también desde que nacemos. Y la educación también. Desde el día en que nacemos nosotros empezamos a educarnos. Para que exista una comunicación, necesariamente debe existir un emisor. ¿Quién es el emisor? La persona que, como su nombre dice, emisor, el que emite una determinada información, un mensaje. ¿Qué es lo que les quiero decir? Un receptor, la persona que recibe la información y el canal, el instrumento a través del cual nos comunicamos. También, como ya he dicho antes, la comunicación, información y educación suponen un proceso de la evolución del ser humano. La educación de la personalidad se extiende a diferentes etapas de la vida, donde paulatinamente el ser humano debe ser protagonista de la construcción de su personalidad y, como vemos, a través de las conductas saludables. El ser humano definitivamente desarrolla su personalidad a medida que él va creciendo, porque inclusive tenemos varios autores, Piaget, Vygotsky, Ausubel, que nos hablan de lo que es comunicación, personalidad y educación, nos hablan de etapas del desarrollo del ser humano. Entonces, la comunicación del profesor y los estudiantes
sea en un aula o fuera de ella, crea las mejores condiciones para desarrollar la motivación. El carácter creador del docente obviamente es una ayuda para la personalidad del estudiante en todos sus ciclos. Es importante el desarrollo docente, reitero, para la construcción de una personalidad sólida, confiable y saludable de los estudiantes. ¿Dónde se dan los diferentes métodos y procesos de interacción propios de toda relación humana, donde también se transmiten y se recrean todos los significados? De ahí la comprensión que el maestro otorga dentro de un proceso educativo de interacción, de diálogo, tiene importantes repercusiones en la concepción del proceso docente real. ¿Por qué decimos esto? Es importante que el maestro tenga la capacidad de interactuar con los estudiantes. Siempre es importante que el docente desarrolle en el aula un ámbito cordial, amigable, comprensible, confiable, saludable. En este ámbito, obviamente, el estudiante, al margen de las etapas de los ciclos de aprendizaje que desarrolla el estudiante, es importante un ambiente saludable, cordial, amigable. Una enseñanza educativa y no instructiva solo tiene lugar cuando las relaciones entre el profesor y estudiantes son únicamente de transmisión de información, sino de intercambio y de interacción mutua, de influencia mutua. Una cosa es la transmisión de información y otra cosa es la educación. Hay diferencia entre lo que es educación y es instrucción. Una de las principales características de la personalidad en su integridad se pueden identificar en su estructura en dos diferentes dimensiones, una que es la ejecutora y la otra que viene a ser la inductora. Esta personalidad se traduce en percepción, o sea, percibimos, en pensamientos, en inteligencia, en educación, experiencia, motivaciones, emociones, sentimientos y deseos de vivencias. Su comportamiento es el producto de las acciones de todas estas actividades, como soluciones, planes, logros y cumplimientos, y todo ello incide en la comunicación. No todas las personas se comportan igual en un proceso educativo. Eso dependerá de la personalidad del ser humano, de sus conocimientos, de sus habilidades, de sus destrezas, de sus capacidades, de un equilibrio emocional, de las competencias que el ser humano es capaz de desarrollar en diferentes situaciones que se encuentra. O sea, el comportamiento del ser humano responde a todos estos elementos, y de acuerdo a eso es que desarrolla una determinada personalidad. En la comunicación las personas valoran, sintetizan, elaboran y generan las ideas, concepciones, experiencias e información que expresan emociones, sentimientos, intereses, motivaciones, que reciben e intercambian normas y valores al afrontarse con la vida. Todo esto involucra, ¿qué quiere decir? Que este ser humano va a asumir una determinada comunicación. Tenemos diferentes modelos de comunicación: vertical, horizontal, personal, etcétera, para que nosotros podamos relacionarnos con las demás personas. Y todo esto dependerá del tipo de personalidad que tiene el ser humano. La comunicación puede favorecer el desarrollo de la sensibilidad de las personas a través de la personalización de las situaciones e influencias de la realidad, sobre todo cuando se refiere a la subjetividad de las otras personas. Es importante caracterizar la personalidad de interlocutores para hacer más eficaz la comunicación. ¿Por qué decimos esto? Porque es importante que nosotros tengamos un interlocutor, alguien. Cuando somos varios, es importante tener una persona para que refleje nuestros sentimientos, nuestros requerimientos, nuestras necesidades. La percepción en la comunicación tiene que ver con el conocimiento. ¿Qué es el conocimiento?
El conocimiento de la imagen de la otra persona mediatizada por las experiencias en las relaciones interpersonales. El conocimiento se va construyendo a través del proceso educativo de los seres humanos. Muchas gracias por su amable atención.